Hola, bienvenidos a nuestro espacio Perspectivas de Crecimiento y Oportunidades de Inversión en medio de la actual coyuntura. Mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de Scandia Colombia y hoy tenemos un invitado muy especial, Jaime Álvarez, nuestro Chief Investment Officer de Scandia para Latam. Hola Jaime, bienvenido. Hola Cata, mucho gusto de estar contigo y con todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. En medio de toda esta volatilidad, esta incertidumbre, pues sin lugar a dudas es bien interesante hablar de lo que estamos viendo en materia de perspectivas de crecimiento, que cada vez pues las vemos y son un poco más negativas, pero en medio de esta crisis, ¿qué oportunidades estamos viendo? Y ahí es donde nos queremos en verdad centrar en esta charla. Entonces, para eso, Jaime, yo voy a empezar a preguntarte y aprovechar un poco que estás en todo Latam y estás viendo todos esos mercados. ¿Qué se está viendo en materia de crecimiento para nuestra región? Y obviamente, pues, enmarcar esta expectativa o perspectiva de crecimiento regional en medio de todas estas perspectivas de crecimiento global. De acuerdo, Cata. Pues sí, creo que acá lo más interesante para empezar a comentar es, creo que como nunca estamos viendo unos cambios de estimaciones, cambios en las expectativas que se tienen por parte de los analistas en cuanto a lo que va a ser el crecimiento hacia adelante en general todos los países del mundo, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy interesante ver la dinámica, cómo ha cambiado todo lo que tiene que ver con las perspectivas de crecimiento. De hecho, tenemos acá una gráfica que creo que es interesante verla. Inicialmente, antes de que toda esta crisis empezara, pues todo el mundo tenía en su escenario base que tendríamos un crecimiento positivo, alrededor del 3% a nivel mundial, obviamente mercados emergentes creciendo más que mercados desarrollados, un escenario muy, digamos, muy básico, muy normal, y eso es prácticamente lo que se ve en esa línea punteada que aparece ahí. Cuando empiezan todos los problemas de coronavirus ya a impactar al mundo por completo, que estaríamos hablando de los principios de marzo, empieza un cambio de expectativas y entonces se empieza a hablar de que obviamente viene una disminución de crecimiento importante, pero que esta probablemente duraría 1 o máximo 2 trimestres y después vendría una recuperación muy importante para regresar nuevamente a una tendencia como la que se tenía en el escenario base, ¿no? Y ahí eso sería un poco esa línea verde que se le ha llamado como la recuperación en B, es decir, una caída importante, pero con una recuperación también relativamente rápida. Eso empezó a permearse, digamos, por parte de los analistas por ahí de la primera, segunda semana de marzo, pero muy pronto después de eso empezó a hablarse ya más bien de una recuperación en U, que serían más las gráficas, la línea que está en la gráfica de color azul o de color morado, donde obviamente ya empiezan a poner en perspectiva que la caída probablemente sería rápida, pero que la recuperación no sería tan inmediata y entonces empezamos a hablar de esa forma de U en la recuperación. Eso empezó a permearse más hacia finales de marzo y luego también por esas mismas fechas empezó ya algunos analistas mucho más negativos a hablar de recuperaciones tipo W, ¿no? Donde más bien son caída importante, después algo de recuperación, pero después otra vez problemas de diferentes tipos, algunos hablando de reincidencias en los temas de contagios, otros hablando de problemas reiterativos en algunas industrias, donde se empezarían a presentar a lo mejor defaults, de pago de deuda, etcétera. Y entonces ya ese escenario de W hace que sea mucho más errática la recuperación y que probablemente nos tome más años hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante ver esto porque, de nuevo, nadie en este momento tiene la bola de cristal para saber cómo va a ser esta recuperación. Están todas estas teorías en la mesa y creo que particularmente me gustaría hablar de lo que el FMI justo recién hoy acaba de sacar como un documento de sus proyecciones. Lo interesante acá creo que es que el FMI efectivamente ve que el año 2020 va a ser un año de recesión mundial. Eso ya es algo que tiene internalizado este instituto. Lo que estamos viendo también es que esto va a pegar prácticamente a todos los países del mundo, ¿no? En el documento se habla
un poco de que, a diferencia de 2008, por ejemplo, donde en 2008 fueron aproximadamente 90 países los que cayeron en recesión, en esta ocasión estaríamos hablando de que estarían cayendo aproximadamente 150 países, ¿no? Es decir, prácticamente la totalidad de los países entrando en recesión. Y el documento creo que tiene un tema muy interesante, que es no solo estos números revisados, que por ejemplo en el caso del crecimiento mundial pasan del 3, que tenían hasta antes de marzo, ahora al -3. Entonces, digamos que es un escenario diametralmente opuesto, con algunas regiones sí siendo más afectadas que otras. Particularmente hay una caída muy importante en el estimado de crecimiento de Estados Unidos, por ejemplo, que cae del 2% que se tenía estimado, ahora un -6%, entonces es una caída muy fuerte. En Europa también hay caídas similares. Asia es una región donde se ven caídas, pero no tanto. De hecho, uno de los pocos países que se salva de la recesión, de acuerdo a este estudio, es China, que estaría creciendo a un paso muy pequeño, pero sí con un crecimiento de un 1%. Y en el caso de Latinoamérica también un tema pues de complicación fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de Latinoamérica ya de por sí el FMI traía que era la región con el menor crecimiento a nivel mundial. Estaban estimando que la región como tal estaría prácticamente creciendo a 0% en este año, muy impactado por países grandes que tienen mucho peso en el PIB de la región, llámese Brasil, llámese México, llámese Argentina, donde en todos estos casos ya se tenían estimados que habrían crecimientos o cero o negativos. Con todo esto, pues la revisión que se hace es ahora una caída en la región al -5%, entonces claramente también un golpe importante. De hecho, pues de los pocos países, y ahora tú nos contarás un poco de eso, es Colombia, donde era uno de los pocos que se tenía estimado que tendría un crecimiento relativamente sano en este 2020, y la gran duda es si también Colombia entra o no en este gran paquete, digamos, de países que van a estar en crecimiento negativo, ¿no? El otro tema con el que me gustaría cerrar este punto es nada más que también en este documento se habla de una recuperación bien fuerte para 2021, ¿no? Entonces aquí digamos que FMI sería uno de los que estaría probablemente hablando de esa recuperación en U, que sí, nos va a tomar todo este año para recuperarnos, pero que una vez que se llegue, se va a tener unos tasas de crecimiento muy importantes. Entonces ahí a nivel mundial, ellos pasan del -3% que comenté que tienen para 2020 a un casi 6% positivo en 2021, ¿no? Y eso te habla de que ellos están esperando sí una recuperación muy importante en 2021. Hacen sí sus acotaciones de que este escenario no toma en cuenta que hay una reincidencia en los temas de contagios, porque ese es uno de los grandes riesgos que tenemos. Toma en cuenta también que hay unos gobiernos que van a estar muy dispuestos a apoyar desde la parte monetaria y de la parte fiscal. Si empezamos a ver que algunos gobiernos empiezan a echar marcha atrás a esos apoyos, ese crecimiento tan importante para 2021 se puede ver comprometido. Pero bueno, creo que es interesante de nuevo este documento, primero porque acaba recién de salir, segundo porque es el FMI y bueno, claramente es de las instituciones que más información tiene para poder sacar estimados de este tipo, y no dejar de hablar de todo el gran rango de estimados que hay a lo largo de instituciones, a lo largo de analistas a nivel mundial, que creo que pues es válido tomar en cuenta que en estos momentos nadie tiene la fotografía completa para dar de forma certera un estimado de dónde va a cerrar el año, ¿no? Entonces, con eso creo que contestaría de mi parte. De hecho, te pasaría un poco la palabra a ti, Cata, y que nos comentaras del caso Colombia, que de nuevo creo que era un caso que estaba brillando por ser uno de los de mayor crecimiento en Latinoamérica hasta antes de esto, y cuál va a ser ahora las expectativas con todo este tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Bueno, pues un poco aprovechar a hablar de Colombia. Sin lugar a dudas, pues digamos que es una economía que venía con muy buen momentum. Acá en esta presentación les traigo un poco la gráfica de la serie desestacionalizada del PIB, y lo que vemos es que prácticamente en la última década la economía colombiana pues no paraba de crecer. De hecho, la última vez que vimos un crecimiento negativo en Colombia fue en 1999, y de ahí en adelante pues tuvimos una senda de crecimiento bastante positiva. Nos llegó el choque petrolero a partir del 2014, se ralentizó el ritmo de crecimiento en el 2016 y en el 2017, y ya posteriormente en el 2019 pues veníamos con una muy
como un muy buen momentum, con una fuerza importante, y evidentemente nos llegó el cisne negro, que fue pues, el primer choque, que fue el COVID-19, sumado a otro choque petrolero relacionado con el COVID-19. Ya la economía colombiana se había preparado mucho mejor para un choque petrolero, sin embargo, seguimos siendo una economía vulnerable a este tipo de choques, porque recordemos que el año pasado el 40% de nuestras ventas externas se centró en el petróleo. Entonces, sin lugar a dudas, somos una economía vulnerable a lo que pase con este precio, y sumado, pues obviamente, un freno de mano por las políticas y las medidas, digamos, de contención del virus y el esfuerzo que se está haciendo en materia de salud pública para aplanar la curva de contagios, pues obviamente esto afectó mucho a la gran mayoría de sectores que en este momento están trabajando. Ahora, el vaso medio lleno es que la gran mayoría de estos sectores están acelerando sus procesos de digitalización, de teletrabajo, están, digamos que mirando cómo aumentar sus niveles de productividad, y seguramente posterior a este choque, pues una economía como la colombiana, que tiene ciertos problemas en materia de logística, en materia de productividad, sin lugar a dudas, este impulso o esta crisis le va a dar la oportunidad para que aumente esos niveles de productividad. Entonces nosotros en el área de estrategia de Scandia hicimos un ejercicio donde básicamente empezamos a choquear, a impactar el crecimiento. Entonces una de las formas de impactar es un escenario muy negativo, sería incluir 3 trimestres con caídas fuertes en el crecimiento. Es decir, no solamente el primer trimestre cae fuerte, el segundo trimestre también cae, el tercer trimestre también cae, y pues básicamente ese es el peor de los escenarios. Entonces vamos a tener 3 trimestres consecutivos con crecimientos muy negativos. El otro, el negativo, pues sería para el segundo y el tercer trimestre. Ya el cuarto sobrevive un poco o mejora el crecimiento. El base, pues básicamente es una caída en 3 trimestres, pero moderada. Es decir, el primer trimestre de la economía colombiana crece positivamente, o sea, en enero, febrero y los primeros 15 días de marzo le ayudan. El segundo trimestre es una caída, digamos, muy fuerte para abril, para mayo, pero junio empieza a recuperar. Ese es el segundo, perdón, ese es el tercero. Y en el último, digamos que vemos también una mejoría, pero pues mucho más fuerte al finalizar el último trimestre. Y el trimestre optimista, pues básicamente es una caída moderada en 2 trimestres, y pues eso nos da, digamos, un crecimiento que oscila entre el 0,42% y el 2,39%. O sea, el escenario nuestro base antes del COVID era que la economía colombiana creciera entre 3,14 y 3,40. O sea, teníamos un rango amplio y estábamos con una muy buena perspectiva. Ahora, apenas salió el COVID, pues evidentemente el escenario más optimista es que pues solamente sea este trimestre, pero pues es muy poco probable, porque básicamente la curva de contagios no se ha aplanado, y obviamente pues tenemos que proteger el sistema de salud, tenemos que proteger la población. Entonces, este era un escenario que daba un crecimiento del 2,39. Ahora, un escenario relativamente bueno es un escenario que la economía, pues digamos, eh, también crezca entre el 2 y el 2,39. Este es un escenario optimista, y un escenario, pues digamos, bastante probable es que la economía crezca mucho más hacia el 0,42 o al 1%. O sea, es un escenario más, digamos, que en este momento luce mucho más probable. Ahora, hablemos un poquito de sectores. Sin lugar a dudas, los sectores en Colombia, pues que definitivamente se ven más afectados o que tienen una volatilidad más grande, pues es el sector de la construcción, que es un sector muy proclive al ciclo económico. Definitivamente es un sector que a veces crece mucho, pero que también puede caer de forma importante. Todo el tema de la administración pública pues está muy relacionado con el gasto y con la política fiscal del gobierno. Y obviamente la industria manufacturera es una industria que finalmente también depende de la dinámica del precio del petróleo, porque gran parte de la industria en Colombia pues finalmente está enfocada en la refinación de petróleo. Ahora, un sector bien importante que también es volátil es el comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de vehículos. Son sectores que les estoy diciendo que definitivamente se van a ver afectados. Ahora, hay sectores un poco más, pues digamos que más estables o que impactan mucho, pues que son las menos actividades inmobiliarias, todo el tema de actividades financieras y seguro, información y comunicaciones, son sectores muchísimo más estables. Y esto lo cuento un poco para mirar. Antes del cisne negro del COVID, básicamente la economía colombiana venía jalonada muy fuertemente por el tema de comercio. El comercio en Colombia venía creciendo cerca del 4%.
toda la parte, digamos que de agricultura venía repuntando, toda la parte de actividades financieras venía creciendo más del 4.5% y lo que estamos viendo ahorita, sin lugar a dudas, es una desaceleración. Obviamente los sectores más impactados pues van a ser todo el tema de construcción, industrias manufactureras, explotación de minas y canteras, y hay unos sectores que obviamente pues van a caer menos, pero en la mayoría de los casos, a pesar de que haya sectores ganadores y perdedores, en la mayoría de los casos, pues los sectores que son mucho más defensivos crecen menos de lo que venían creciendo antes del COVID. Entonces, un poco nuestro mensaje es, esta crisis en materia de crecimiento va a impactar el crecimiento, en materia, digamos, de productividad y de salud, y obviamente en el choque petrolero va a impactar el crecimiento de todos y cada uno de los sectores. El sector que nos va a dar la mano, sin lugar a dudas, es el sector pues, de actividades de administración pública y defensa con la política fiscal expansiva. Ya sabemos que el gobierno de corto plazo va a poner en marcha un incremento del gasto equivalente a 14.6 billones de pesos y seguramente esto se va a ampliar. Pero evidentemente hay sectores que siguen siendo defensivos. ¿Cuáles son esos sectores defensivos? Actividades financieras sigue siendo defensivo. Comercio, por toda la parte de ventas online, sigue siendo relativamente defensivo. Y por supuesto, todo el tema, digamos, de actividades inmobiliarias, si bien se van a impactar, de todas formas es un sector que no da la vuelta tan fácil y en cierta forma esas actividades inmobiliarias deberían seguir siendo relativamente defensivos. Obviamente, ¿cuáles van a ser los sectores más afectados? Pues sin lugar a dudas, todo el tema de explotación de minas y canteras, todo el tema de industrias manufactureras y por supuesto construcción. Y entonces con eso un poco, sí, si bien en temas sectoriales, pues va a haber unos retos importantes. También nuestro mensaje es, aquí también va a haber unas oportunidades en materia de productividad muy fuertes. Y seguramente los esfuerzos que haga cada sector, pues se van a cosechar una vez se suavice y se aplane la curva de contagios y en principio esperaríamos que la economía colombiana siga mostrando una dinámica de mejoría en la productividad. Ahora bien, ¿cómo se ven esas cifras en un grueso? Entonces, en general, el PIB pues esperaría que crezca entre el 0 y el 1,8, un escenario pues amplio que incluye un escenario negativo y de golpe un escenario un poquitico más optimista. En materia de inflación, pues esto va a afectar sin lugar a dudas a los agentes, esperaríamos que no haya tantas presiones y por supuesto, ¿qué esperamos que nos ayude a soportar ese crecimiento? Una política monetaria altamente expansiva, por eso estamos viendo las tasas de interés del Banco de la República seguramente por debajo del 3% y obviamente un gasto público muy acelerado para suavizar ese choque en los ingresos de la población, para proteger el empleo. De hecho, nosotros estamos viendo el empleo en niveles del orden del 14%. Recordemos que la economía colombiana había cerrado con un desempleo del 10.5% y ya la economía colombiana se encuentra con niveles de desempleo del orden del 12.5%. Entonces, nos preocupa el empleo y sin lugar a dudas, en todos los escenarios va a haber una afectación de empleo, pero como lo dice Jaime, pues igual una vez se suavice el impacto, sin lugar a dudas, este incremento de la productividad y esos avances en digitalización y en nuevos canales de producción seguramente van a ayudar a generar otra vez nuevos empleos y ayudar a este sector que seguramente se va a impactar en el corto plazo. Y ya con eso, pues tal vez aprovechar a preguntarle a Jaime qué oportunidades de inversión y qué sectores ve Jaime a escala global, regional, un poco como lo quieras abordar, que serían interesantes en términos de oportunidades, dónde podríamos invertir, cuáles son aquellos sectores que están mostrando, digamos, una historia de sostenibilidad a lo largo del tiempo y una posibilidad de generación de flujo de caja a futuro que lucen interesantes. Creo que esta crisis que estamos viviendo tiene el potencial realmente para hacer cambios estructurales en muchas industrias, en muchas empresas. Y por otro lado, también creo que abre la oportunidad para que otras empresas despeguen, ¿no? Y en ese sentido, creo que como cualquier otra crisis, esto está cerrando las puertas para algunas empresas y algunos proyectos y abriéndola para otros. Entonces, en ese sentido, pues claramente vemos que los que van a ser afectados, y creo que sectores muy obvios, sectores del transporte, tanto terrestre, marítimo, aéreo,
mucho del tema de lo que tiene que ver con recreación, llámese hoteles, llámese servicios de entretenimiento, llámese restaurantes. Creo que también van a tener un golpe y ahí, en ese sentido, vamos a tener que ser muy cautos para ver cuáles de esas empresas van a poder sobrevivir a esta crisis tan aguda que van a tener. En la parte inclusive de salud hay que ser también, creo que, cautos y discriminar entre lo que es este tema de salud, a lo mejor un poco más digamos, menos necesitado en este momento, como es todo lo que tiene que ver con cuidado y belleza, etcétera, versus otras compañías que están más dedicadas a la parte de investigación. Y ahí también creo que tenemos un subsector en lo que tiene que ver con salud, que pueden tener rumbos diferentes. Particularmente también otro sector que puede ser muy afectado es la parte de comercio, estos grandes almacenes que ya de por sí veníamos viendo que tenían una dinámica de desaceleración importante, pero esto puede ser el tiro de gracia para muchas de estas empresas, de estos grandes almacenes a nivel mundial. Y por otro lado, pues se abren de nuevo las oportunidades en empresas que estamos viendo que hoy es realmente las que están llevando adelante el crecimiento y en general haciendo llevadera, digamos, esta forma de vida de cuarentena que esperemos que no dure mucho, pero que está abriendo la oportunidad para tener unas nuevas opciones hacia adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, todo lo que tiene que ver con empresas, como comento, de investigación, de farmacéuticas, lo que se le conoce como el biotech o biotecnología, creo que es interesante. Son empresas que ya en este momento pues venían de una evaluación alta, cara, pero creo que pueden tener el potencial de seguir valorizándose, entonces hay que irlas viendo con cuidado. Todo lo que tiene que ver también con lo que es reparto a domicilio, este tema también ha explotado y creo que esto es la contrapartida de esos grandes almacenes, esas cadenas de almacenes que probablemente no van a sobrevivir. La contrapartida de eso es todas estas empresas dedicadas al reparto a domicilio, obviamente al e-commerce, todo lo que tiene que ver pagos online. Entonces también eso representa un reto para aquellos bancos, aquellas instituciones financieras que recaen hoy mucho en esas grandes cadenas de sucursales. Probablemente esas también sean gastos o empresas que tengan gastos innecesarios en este momento y que también puede ser que no la pasen tan bien hacia adelante. Y en general también todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, lo que estamos usando ahora, servicios de teleconferencias, todo lo que es entretenimiento ahora online, probablemente yendo en contravía de lo que a lo mejor son los centros comerciales dedicados a los temas de entretenimiento. Acá se empiezan a abrir las oportunidades para estar con entretenimiento online y estar, de hecho, conectados con otras personas a partir de estas aplicaciones. Ciberseguridad, lo mismo, es un tema que claramente va a tener muchísimo más impacto hacia adelante y entonces todas esas empresas que se dediquen a hacer investigación y protección a lo que es datos y a lo que es la información que está fluyendo a través de las redes, también creo que son opciones muy interesantes para tomar en cuenta, ¿no? Y creo que más allá de hablar, porque eso, digamos, es hablar de grandes sectores, ¿no? Pero más allá de hablar de sectores, creo que también va a ser muy importante la situación específica de las diferentes empresas, ¿no? Porque podemos tener, de hecho, empresas en algunos de los sectores que comenté que no son tan positivos, que están viéndose complicados hacia adelante, pero si son empresas que están bien capitalizadas, con poca deuda, probablemente terminen siendo las grandes ganadoras y absorbiendo a lo mejor a competidores más pequeños, y no obstante que a lo mejor sea un sector no tan bien visto, alguna empresa, porque a final de cuentas sí vamos a requerir de todos esos servicios, probablemente no en la magnitud en la que los estamos acostumbrados a tener hoy, pero pues esas empresas que van a tener ese poder de mercado, ese balance sano, creo que también son oportunidades de entrada, no obstante que a lo mejor no estén en sectores tan atractivos. Y en contravía de los sectores que hablé que son muy positivos, puede haber empresas que no necesariamente estén sanas y estén preparadas para eso, que va a ser una competencia férrea ahora de mucha gente queriéndose meter a esos sectores. Entonces también ahí creo que hay que tener cuidado y hay que ser cautelosos de
no quedarnos a lo mejor nada más en la parte sectorial, sino entrar también al detalle de las empresas y de su calidad como tal, ¿no? Acuerdo, Jaime. Pues nada, muy interesante sin lugar a dudas y tú has tocado un tema clave que es el mantra calidad. Básicamente en esta coyuntura, pues los inversionistas están muy enfocados en aquellas inversiones, como bien lo decías tú, de calidad. Básicamente empresas que tengan pues indicadores financieros sólidos, que sean empresas con pues digamos con niveles de endeudamiento relativamente bajos. Y aprovechando de hablar de ese mantra calidad, básicamente la última pregunta que yo quisiera hacerte es, normalmente las empresas que son responsables social, ambientalmente y con gobierno corporativo, tienen indicadores financieros bastante sólidos. Y un poco sería lo que tal vez quisiera que conversáramos es cómo ves tú esas inversiones ESG, qué potencial adicional en este contexto podrían tener. De acuerdo. Sí, creo que este tema de calidad va a ser fundamental, como comenté, para cualquier compañía, no obstante que esté en uno de los sectores que comentamos que va a ser probablemente más afectado que otros. Y este tema de calidad va a muchos niveles, ¿no? Primero que nada, y creo que lo comentábamos ya hace unos minutos, creo que empresas que no tengan un sobreapalancamiento, digamos, están ya, se están diferenciando por parte de los inversionistas y están teniendo claramente una mejor perspectiva. De ahí pasamos a lo mejor también a empresas que tengan un mejor flujo de efectivo. En estos momentos de crisis es muy claro que las empresas que puedan estar generando ese flujo de efectivo también hacen una diferencia importante. Y luego ya vamos a otros temas que a lo mejor hace algunos años no eran tan relevantes, que poco a poco se han ido poniendo en el radar de los inversionistas y que esta crisis probablemente termine por darle el vuelco completo, que es justamente este tema que se le conoce como ESG o ASG en español, que es ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Entonces, creo que las empresas que estén bien preparados en estos ámbitos desde el punto de vista ambiental, es decir, que sean empresas que estén preparadas para que este tema de unos inversionistas que van a ser cada vez más críticos si la empresa es responsable o no desde el punto de vista ambiental, social también, es decir, que estén comprometidas con la sociedad, que al interior sus empleados realmente también sean valorados y tratados como personas realmente antes que como una fuerza laboral. Y en la parte de gobernanza que tiene que ver con todo lo que es dar a conocer los objetivos, las realidades, las verdades de las empresas y que no sean empresas que estén o escondiendo o falseando datos o que traten de poner la fotografía más bonita sin realmente poner en perspectiva todo lo que una empresa tiene, que son oportunidades y riesgos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas esas empresas que cumplan con estos estándares ASG, creo que también van a tener una forma de verse por parte de los inversionistas muy diferenciada y creo que también son empresas que tienen una oportunidad importante hacia adelante, a diferencias de esas empresas que probablemente no vayan a estar haciendo avances o evolución en estos temas, ¿no? Entonces, sí, este tema como le llamas tú, mantra de calidad, creo que es vital en esta crisis que, como lo comenté, está siendo prácticamente un tamiz para las empresas buenas, las empresas con proyectos sólidos, con proyectos bien armados, con balances fuertes, de aquellas otras que probablemente no están tan bien preparadas, ¿no? Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, entonces un poco haciendo un resumen, sin lugar a dudas, esta crisis va a traer muchas oportunidades en muchos sectores, pero realmente aquellos sectores y aquellas empresas que han sido juiciosas, que tienen indicadores financieros sólidos, van a seguir presentando oportunidades de inversión bien interesantes. Pues nada, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerte y pues seguir conversando de estos temas y de estas oportunidades para nosotros es absolutamente clave. Y bueno, los vamos a dejar con un tema bien interesante y es invertir conscientemente. Tenemos que tomar decisiones conscientes y para esto los dejamos con un video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Cata. Gracias a todos.